la palabra. También aquí hay gente que conocemos de hace muchos años y me da tremendo gozo poder verlos. Y al pastor no se acuerda de mí, el otro día yo le saludé, pero cuando yo era joven íbamos con la iglesia de Santa Clara a jugar béisbol en vueltas y claro, le recuerdo con mucho cariño también. Es un privilegio poder compartir la palabra, también es una responsabilidad tremenda. Y me gustaría que pudiéramos buscar el libro de Hechos en el capítulo 28. Vamos a estar leyendo del versículo 30 al 31. Hechos capítulo 28, versículo del 30 al 31. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios. Ok. Me dicen amén cuando ya tengan ya la Biblia abierta, o ya sea en el teléfono, en la tablet. Hechos capítulo 28, versículos 30 y 31. Dice la palabra de Dios. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que tú me das. Te ruego que pueda ser un canal de bendición, que tu Espíritu Santo me pueda usar para que tu palabra pueda ser escuchada y también queremos obedecerte después de escucharla. Te damos gracias por esta iglesia y te damos gracias por esta oportunidad. Te rogamos todo esto en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. El médico Lucas deja aparentemente sin terminar su libro acerca de la fundación de la iglesia cristiana y la expansión del cristianismo por el Imperio Romano. Pienso que fue el propósito de Lucas y del Espíritu Santo hacernos ver que la historia continúa, que no ha terminado. Una de las cosas más tristes que podemos observar muchas veces en la iglesia es que a veces vemos personas y a veces cristianos perdiendo su tiempo y sus recursos en una agenda inferior a la agenda del reino de Dios. Vivir fuera de la agenda de Dios es muy riesgoso, pues nos hace vivir en orgullo y altivez, pretendiendo conocer todo sin necesidad de nada ni de nadie. Pero hoy quiero animarte a que hoy tú y yo podamos comprender, entender que Dios nos ha llamado para ser parte de su agenda, para ser parte de la extensión de su reino. Somos protagonistas de la historia que Dios está escribiendo en la ciudad de Miami. Es decir, Hechos no termina porque la historia de la iglesia continúa hoy en día y Dios cuenta contigo, Dios cuenta conmigo, Dios cuenta con esta iglesia para seguir testificando de su verdad en esta ciudad que tanto necesita de Jesús. Quiero compartir 4 características de la primera iglesia que debemos considerar. La primera es que el Evangelio de Jesucristo fue predicado en todas partes y a todas las personas. Por ejemplo, fue predicado en las sinagogas, en las plazas, en el Areópago, en Atenas, en las casas, en el cementerio, en un pozo, en un barco, en una cárcel, en un camino, en un terreno de pelota, en un hospital, en cualquier esquina. Tenemos que entender que hemos sido llamados por Dios para predicar el Evangelio en cualquier lugar donde tú y yo nos encontremos. Pablo le dice a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo. Un escritor intrépido pudo incluso escribirle al emperador en el año 150 después de Cristo y le puso así: ya hemos llenado
todo lo que les pertenece. Un cristiano escribiéndole al emperador. Ya hemos llenado todo lo que les pertenece. Las ciudades, las islas, las fortalezas, los municipios, los campos, el palacio, el senado, el foro. Solamente dejamos vacíos los templos. En todo lugar ha sido predicado el evangelio. Y esta debe ser la tarea de la iglesia cristiana en este tiempo. En todo lugar y a todas las personas. Charles Spurgeon dijo: un hijo de Dios debe ser una bienaventuranza visible de gozo y felicidad y una doxología viviente de gratitud y adoración. Significa que donde quiera que tú y yo nos encontremos debemos ser el reflejo de Cristo. No importa el tiempo, no importa la circunstancia, no importa cómo yo me sienta, no importa cuánto tenga o no de dinero, no importa si tengo o no tengo, lo que importa es que sí, que pueda ser un testigo de Jesús donde quiera que me encuentre. Porque Dios nos ha llamado a predicar en todo lugar y a todas las personas. Jesús le predicó a una samaritana, a un endemoniado, a leprosos, a publicanos y pecadores, a ciegos, a todo el que pasara por al lado, tenían que conocer a Jesús. El Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 37, hablando Jesús con Pilato, Jesús le dice: para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y para esto tú y yo estamos en este mundo. Como decía Jonathan hace un rato, no estamos aquí persiguiendo el sueño americano. Estamos aquí persiguiendo el sueño que Dios ha puesto en la iglesia, que es extender su reino. Y desgraciadamente, como decía al principio, a veces nuestra vida no es competente con lo que ya creemos, con lo que venimos el domingo a la iglesia, pero lo que hacemos o como pensamos no está en concordancia con lo que somos. Soy cristiano aquí adentro, conozco la Biblia, vengo el domingo, canto, pero fuera de este lugar no logro vivir como un cristiano. No logro entender cuál es mi propósito. No logro entender de que he venido a este mundo con un propósito, y ese propósito tiene que ver con Dios, con su reino, con su extensión, tiene que ver con la predicación, tiene que ver con el discipulado. Como muchas veces hemos compartido, hemos evangelizado mucho, pero hemos discipulado poco. Y cuando no discipulamos, entonces vemos que hay cristianos, muchas veces nosotros como cristianos carecemos de santidad, carecemos de entendimiento de la Biblia, carecemos de tener una vida espiritual, porque nos atraen más las cosas del mundo y vamos más detrás de las cosas del mundo, en vez de estar buscando todo el tiempo la presencia de Dios para que Él se glorifique en nuestras vidas. La segunda característica es que los primeros cristianos aprovecharon sabiamente el desarrollo del Imperio Romano para expandirse a otras naciones. Con la conquista de Alejandro Magno, el griego se había convertido en el idioma unificador del Mediterráneo. Y usted ve que el Nuevo Testamento está escrito en griego. Los caminos fueron una gran arma para el emperador y el ejército romano, pues los ayudaba a vigilar y controlar todo el territorio conquistado, además de transportarse más rápidamente hacia territorios desconocidos. En la actualidad, el Internet, el poder viajar bien rápido de un lugar a otro, necesitamos usar estrategias que nos ayuden a evangelizar a los no alcanzados. Por ejemplo, las redes sociales, que hace un rato se mencionaron, nos presenta una gran oportunidad para extender el reino de Dios. Debemos pedirle a Dios que nos muestre cómo Él quiere hacer las cosas, dónde, cuándo y cómo. Nuestro mayor objetivo debe ser que el Evangelio llegue a las naciones que nunca han escuchado de Jesús. Debemos incursionar en diferentes redes sociales, en diferentes plataformas sociales, de una manera creativa, contextualizando el Evangelio sin que éste pierda la más mínima esencia.
ser culturalmente relevante, lenguaje apropiado, imagen apropiada, un mensaje cristocéntrico. Debemos aprovechar sabiamente los recursos que el Señor nos está permitiendo disfrutar. ¿Cuánto tiempo tú y yo usamos el celular? ¿Cuánto tiempo del día? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas de ese tiempo que usamos el celular lo estamos invirtiendo para predicarle a otra persona? Para compartir el evangelio, para compartir el mensaje. Yo no sé si usted sabe, es una pregunta que no tienen por qué saberla porque a no ser que la hayan leído. ¿Cuál es la nación que más usa WhatsApp en el mundo? La nación que más usa WhatsApp en el mundo es una de las naciones que dentro de es un país que dentro de este país hay muchas naciones que no conocen a Jesús. La India. Es decir, usted en el teléfono Android, usted tiene una parte donde usted puede escribir y hay un sinnúmero de idiomas en el que usted, sin conocer el idioma, usted puede escribir y al momento la aplicación hace que se traduzca ese idioma. Con el tema de la pandemia no solamente se usó el internet como el Zoom para, por ejemplo, los cultos, sino también que hay entrenamientos en la actualidad para misioneros digitales. Usted puede enviar a un misionero sin que el misionero salga de su casa. Usted lo puede enviar a otra nación. ¿Quiénes son los misioneros que deberían estar ya o que están ya predicando el evangelio y tienen la posibilidad de llevar el evangelio a las naciones no alcanzadas? Entrando en otra cultura, entrando en otro idioma. ¿Quiénes son? En la iglesia. Los jóvenes. Son los que saben mejor de tecnología. ¿Qué necesita el joven? Un acompañamiento, un entrenamiento de cómo conocer la cultura, de cómo conocer el idioma. Por supuesto, debe tener un llamado hacia esa nación para predicar. Y ese joven simplemente tiene que entrenarse, capacitarse, tener un mentoreo. Y ese joven va a insertarse en una red social para hacer amistades con otros jóvenes que no son cristianos. Y eso va a producir que ese joven en algún momento va a compartir el evangelio a alguien. Y usted no ha salido de su casa y usted está llevando el evangelio a la India, por poner un ejemplo. Millones de personas usan, hasta los ancianos, en Malasia, el TikTok. Por poner un ejemplo. Ahora, ¿por qué no preparamos a los jóvenes y comenzamos a que estos jóvenes puedan dar mensajes cristianos usando el TikTok, por ejemplo? Los cristianos del primer siglo entendieron todos los caminos llevan ¿a dónde? Pues los caminos van a llevar el evangelio a todo lugar, incluyendo Roma, como el apóstol Pablo. El idioma griego es el idioma que más se habla, pues entonces el Nuevo Testamento está escrito, en griego. Debemos aprovechar sabiamente los recursos que el Señor nos está permitiendo disfrutar. Tercero, los primeros cristianos mostraron con hechos el amor de Dios. Los cristianos se hicieron conocidos y admirados por su bondad, hospitalidad y generosidad para con los necesitados. Los cristianos valoraban a todas las personas por igual y modelaban una comunidad que derribaba las barreras sociales. Los historiadores hablan de 3 grandes plagas durante los primeros siglos del cristianismo y estiman que cada una redujo la población del imperio entre 1/4 y 1/3. En la primera de las plagas, en el año 165 después de Cristo, el médico pagano Galeno alabó la valentía de los cristianos al preocuparse por los demás. En el segundo
La segunda de las plagas, que comenzó alrededor del año 200 después de Cristo, 250, encontramos al obispo africano San Cipriano exhortando a su congregación a movilizarse para la tarea de la curación. Los instó a cuidar no solo a sus compañeros creyentes, sino también a sus perseguidores paganos. En la epidemia del 312, durante la más feroz persecución anticristiana, la Iglesia proporcionó el único cuidado disponible en las ciudades. El historiador Stark señala que estas epidemias favorecieron la rápida difusión del cristianismo por dos razones fundamentales. La primera, el cristianismo ofrecía una respuesta más satisfactoria que la brindada por el paganismo antiguo a la pregunta sobre el sufrimiento de los inocentes, una respuesta basada en la pasión y muerte de Cristo. Es decir, la gente no tiene esperanza, pero nosotros portamos el mensaje más grande, más glorioso que existe en este mundo. Entonces la respuesta para cualquier problema, cualquier epidemia, cualquier desastre es la iglesia. Así como ustedes fueron ayer a poder decir, aquí estamos, a poder brindar amor. En segundo lugar, los valores cristianos del amor y la caridad se habían traducido desde el principio en normas de servicio social y solidaridad. Hay un mensaje de amor, el más poderoso, y es el mensaje de la cruz. Del 1 al 10, ¿cuánto estamos influyendo como iglesia en la sociedad? Hablando de cuánto estamos influenciando con el amor de Cristo en la sociedad. Del 1 al 10. Algo personal. Cuarta característica. Los primeros cristianos predicaron todo el consejo de Dios. Y por supuesto, muchos pagaron con sus vidas. La filosofía de Pablo fue: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En los tiempos que estamos viviendo puede ser peligroso decirle a una persona que necesita arrepentirse de sus pecados. Hechos capítulo 20, cuando Pablo se está despidiendo de Mileto, de versículo 25 al 27, dice la palabra: y ahora sé que ninguno de ustedes, hablando Pablo, a quienes les he predicado del reino, volverá a verme. Declaro hoy que he sido fiel. Si alguien sufre la muerte eterna, no será por mi culpa, porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Es decir, es como que si ahora como cristianos, como iglesia, nos comprometamos a decir: si alguien en esta comunidad se va para el infierno, que no sea sin saber o conocer el plan de Dios. Y eso nos pone un reto alto, pero un reto que Dios nos ha puesto como iglesia, que tiene que ver con hacer discípulos a todas las naciones. Ya hemos visto que las naciones están en Miami, así que debemos ser fieles a la palabra, ser obedientes a la palabra, y el Señor va a abrir las puertas y nos va a dar los recursos espirituales, materiales, para que su palabra pueda llegar al necesitado. El mismo Espíritu Santo que guió a la primera iglesia y a Pablo a llevar el evangelio a todo el rincón, es el mismo Espíritu que nos está impulsando a seguir los mismos pasos. Hemos visto 4 características de la primera iglesia. La primera: el evangelio de Jesucristo fue predicado en todas partes y a todas las personas. Eso tiene que ser una característica de la iglesia de hoy. La segunda: los primeros cristianos aprovecharon sabiamente el desarrollo del Imperio Romano para expandirse a otras naciones. La iglesia cristiana del siglo XXI no se puede quedar atrás. Es más, a veces yo pienso que, eso lo hablaba con un pastor, él me decía, y es real, a veces nosotros estamos reaccionando a lo que está pasando y no somos capaces de ir delante. Es decir, estamos reaccionando y no somos capaces de buscar en Dios
la respuesta, no somos capaces de escudriñar las Escrituras, no somos capaces de orar y decirle, Padre, danos sabiduría, muéstranos dónde tú quieres llevarnos, no es donde yo quiera, no es mi misión, no es mi idea, no es mi sabiduría, no es mi experiencia, es la guía de tu Espíritu Santo, es donde tú me quieres llevar, que normalmente es donde yo no quiero ir. Es lo que tú quieres que yo haga, que normalmente yo no lo quiero hacer. Y cuando tú y yo nos sentimos incapacitados para predicar, estamos en buenos pasos. Porque cuando tú y yo nos sentimos incapacitados, vamos a tener que empezar a depender más de Dios. Y cuando tú y yo nos comenzamos a depender más de Dios, Dios nos va a capacitar de tal manera que vamos a asombrarnos de las cosas que Dios va a estar haciendo. Nosotros no estamos aquí para modelar, no estamos aquí. Inclusive muchas veces usted va a una iglesia y la visión puede ser, bueno, quiero llenar todos los bancos o las sillas. Pero nuestra visión, la visión que Dios le ha dado a la iglesia es llenar toda la ciudad del Evangelio. No un local, no 4 paredes. Y tú y yo somos iglesia y mañana presentando a Cristo tenemos el mensaje más poderoso que existe en la tierra. Y puede ser que tú estés desanimado, puede ser que tú te sientas mal, pero eso no importa. Tú comparte el Evangelio con otra persona porque el Evangelio es la respuesta para esa persona. El mundo está con mucho temor. Inclusive hoy estaba leyendo una noticia de un pelotero de industriales que escribió hoy, René Arocha, estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial. Es decir, la gente está preocupada. Este es el momento donde tú le tienes que predicar el Evangelio a la gente para decirle que no importa lo que venga, en Cristo hay esperanza. Y nosotros hemos sido llamados para esto. Y por supuesto, tercero, los primeros cristianos mostraron con hechos el amor de Dios. Si no hay amor, nada, lo que hacemos no sirve para nada. Somos como un címbalo que retiñe. Somos gente haciendo bulla, pero en lo espiritual no ocurre nada. Si tú y yo no nos amamos, ¿qué le vamos a mostrar a la gente del mundo? ¿Qué le vamos a mostrar a la gente que no conoce de Dios? Conocimiento. A ellos no les hace falta eso. Muchos de ellos conocen más Biblia que tú que yo. La gente necesita ver en tu vida y en mi vida el amor de Jesús. Y eso es lo que hace cambiar a la gente. Para que el mundo crea, Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. ¿Para qué? Lo que hace que la gente se despierte su fe es que dicen, mira para eso, mira cómo se ama. Y estuvimos viendo que los primeros cristianos predicaron todo el consejo de Dios. Significa que usted y yo no le vamos a quitar ni una palabra al mensaje del Evangelio, aun cuando esto pueda buscarnos problemas. Porque muchas veces presentamos un Evangelio tan flojo que la gente viene a la iglesia porque se va a sentir mejor, no entendiendo que tiene que arrepentirse de sus pecados, porque si muere va al infierno. Tenemos que amar, pero tenemos que predicar la palabra de verdad. Y esto va a hacer que la iglesia sea trascendente en la ciudad. Y esto va a hacer que el que está enfermo y vive en la esquina dice, óyeme, ahí en la otra esquina hay una iglesia. Vamos a orar para terminar este tiempo. Y vamos a pedir al Señor que en todo lo que hemos compartido podamos meditar. Y podamos pedirle a Dios que nos dé valentía, como los primeros cristianos, de nuevo, para que cuando venga la intimidación del enemigo, para cuando venga el deseo de no obedecer, nosotros podamos decir, Padre, yo te voy a obedecer, no importa la circunstancia que esté viviendo, no importa cómo me sienta, no importa cómo esté, yo quiero ser portavoz del mensaje más poderoso
que hay en este mundo, que se trata de predicar sobre la cruz del Calvario. Padre, te damos muchas gracias por esta mañana, ya tarde ya, Señor. Te ruego que tu Espíritu Santo continúe obrando en nuestras vidas como tú has prometido, y te ruego que, Señor, juntos podamos seguir extendiendo tu reino. Queremos ser obedientes a tu palabra, queremos escucharte, porque queremos ir a donde tú, Señor, nos llevas, nos quieres llevar. Queremos ver personas siendo cambiadas, transformadas por el poder del Evangelio. Queremos ser protagonistas, porque la historia continúa. La historia no se ha acabado, tu iglesia continúa siendo tu historia. Y queremos ser protagonistas, Señor. No queremos quedarnos sentados en un banco, no queremos quedarnos sentados por temor, queremos ir, Señor, aun cuando somos incapaces. Pero queremos ir, estamos dispuestos, Señor. Como decía el profeta Isaías, heme aquí, envíame a mí. Te damos gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén.